Muy buenas noches, amigos. Nosotros somos La última y y nos nos vamos vamos a a litigar. litigar. Una vez más, aquí en su lugar, su espacio, Su lugar compartirles seguro jurídico. su lugar seguro. De nueva cuenta, ya estamos aquí, ¿verdad? Después de unos días que fueron complicados, pero estamos con mucho gusto, mucho ánimo de saludarlos y de compartirles unos temas que puede que sean de su interés, que les gusten. ¿Y de qué vamos a hablar el día de hoy? Y si no son de su interés, igual lo ven. Por Pues hoy vamos a favor. hablar hemos hablado ya de nuestro paso por la escuela, de nuestro paso como graduados, y ahora pues queremos hablar de la vida laboral, ¿no? Justamente esta dualidad que tenemos en este podcast, que es Josué, que se dedica al litigio totalmente, y yo, que me dedico casi en su totalidad a la academia, ¿no? Exacto. Entonces, pues cuéntanos, ¿cómo es la vida de litigante de derecho administrativo? Oh, sí, es muy, ¿cómo decirlo? Tiene sus pros, sus contras, yo creo, como todo en esta vida. Ustedes recordarán, en los primeros episodios mencionábamos un poco de lo que nos dedicábamos. Como bien menciona Carlos, actualmente soy un abogado que litiga la materia administrativa. Y yo creo que algo que tal vez varias personas se confunden o no entienden muy bien qué es el derecho administrativo, ¿no? Entonces, nada más para darles una idea somera, el derecho administrativo, pues, es esta disciplina del derecho que regula los actos del Estado, de la administración pública, ya sea federal o local, frente a los particulares, frente a los gobernados, esas relaciones, esas controversias, esos conflictos que surgen y pues eso es lo que básicamente yo hago. Es laborioso, es muy profundo debido a que la materia administrativa está inmersa en muchas áreas del Estado, entonces eso hace que los reglamentos y las leyes sea enorme, sea muy robusta la parte normativa. Entonces, yo creo que eso es lo que lo hace un poco a veces tedioso, complejo, técnico, porque muchas leyes y muchas normas se complementan entre ellas y a veces hay que analizar un vasto badaje de leyes para entender el acto de autoridad que está haciendo la entidad administrativa frente al gobernado. Entonces, eso le suma bastante complejidad y yo creo que muchos a veces le huyen un poco a la materia administrativa porque consideran que es muy robusta y un poco compleja. Sin Sí, yo, embargo, yo quiero protestar, o sea, yo quiero protestar al respecto porque a mí me parece una materia, la verdad, horrible. La chiquita. bueno. No, es que, a ver, el derecho administrativo, en efecto, ¿no? Todo lo que dice, pero es una regulación sumamente compleja, o sea, es un desorden, o sea, porque hay una Sí. ley y esa ley te manda un reglamento y ese reglamento tiene un reglamento, el reglamento que te manda una circular, que te manda una norma oficial mexicana, que regula otro reglamento, o sea, entonces, ¿cuál es la seguridad jurídica en eso? Sí, sí. Y además hay un manual interno de organización y Un además hay estatuto. un estatuto, o Ujú. sea, es una infinidad de normas el derecho administrativo Sí. que me parece que complica mucho las cosas, ¿no? A mí la verdad es que sí me desespera un poco ese punto de la, el entramado, Sobreregulación. la sobreregulación. Me parece que Ujú. el derecho administrativo es eso, sobreregulado. Exacto. Sí. Entonces, es complicado. Además, pues tiene sus propios tribunales, ¿no? Como seguramente lo saben, si no, pues aquí se los estamos diciendo. O sea, los tribunales que regulan la materia administrativa o que conocen de la materia administrativa no pertenecen al Poder Judicial, sino que pertenecen de alguna manera al Poder Ejecutivo, ¿no? Entonces, es Sí. como el Poder Ejecutivo regulándose a sí mismo todo el tiempo, ¿no? Entonces, es un poquito fastidioso. Sí, la verdad No quería que atacar a nadie, ¿no? no, pero es muy importante lo que mencionas porque precisamente es muy curioso cómo algunas personas me cuestionan el por qué me gusta esta materia o esta Ujú. rama del derecho. La verdad, yo para darles una respuesta creo que Me gusta el eh, dolor.
Tal vez soy un poco, ¿cómo se dice cuando te gusta sufrir? Extremo a masoquista. Tal vez soy un poco masoquista, pero precisamente eso es lo que se me hace bastante interesante del derecho administrativo. Lo Lo vasto, vasto. lo vasto. O sea, esa complejidad a veces es la que me surge esa adrenalina que necesito día con día. Pero bueno, un abogado litigante lo que tiene que hacer es representar tanto a personas físicas o morales frente a estos actos de autoridad que considera que no cumplen con las formalidades que establecen las leyes o conforme a lo que establece la Constitución, ¿no? Entonces, algo que beneficia bastante a veces a los gobernados o a los particulares es esa sobreregulación, porque a veces o frecuentemente las autoridades No la conocen. no la conocen. Y como no la conocen, hacen actos arbitrarios que o se contradicen conforme a las leyes o hacen actos que no están establecidos en ese reglamento o en esa ley. Entonces, para un particular es beneficioso eso porque puedes impugnar el acto y es un acto totalmente ilegal porque de esta vasta sobreregulación inadvierten elementos que deben de contener este tipo de actos. Entonces, para el gobernado, para el particular, es buenísimo que existe esa sobreregulación porque pues la autoridad puede inadvertir cosas muy esenciales. Sí, eso es cierto porque normalmente el derecho administrativo debe ser muy formalista. Entonces, Es muy formalista. que no cumplas con ciertas formalidades te tira un acto administrativo, ¿no? Pierde esa validez. Pierde esa validez. Lo que sí es que también hay que considerarlo, te estás enfrentando al gobierno. O sea, porque, por ejemplo, en un juicio por un arrendamiento, pues eres tú con tu vecino, tú con tu arrendatario, con tu arrendador, pero aquí te estás enfrentando al gobierno, o Exacto. sea, a una secretaría, al ejército, a la presidencia, ¿no? Eso es como algo muy loco, ¿no? Sí, muy chistoso, también muy interesante. Es muy interesante porque yo recuerdo que mi primer acercamiento a esta materia fue precisamente cuando hacía mis prácticas judiciales juzgado, en ¿no? el Poder Judicial de la Federación. Y a mí se me hacía muy sorprendente cómo era posible que en un juicio una persona, un gobernado, estuviera confrontándose con un órgano del Estado, con un órgano, una entidad federal, local, estatal, ¿no? Entonces, para mí esa dicotomía se me hacía como muy loca. Muy, muy loca, muy así como, wow, ¿cómo es posible, no? Entonces yo creo que vi los encantos de la materia administrativa y fue que decidí dedicarme a esta rama. Y bueno, ¿cómo es una vida de un abogado litigante en materia administrativa? Yo creo que bastante presurosa, porque constantemente tu labor es estar presentando demandas, presentando desahogos, interponiendo recursos, visitando juzgados, visitando tribunales. Contando plazos. A veces algo que yo creo que para cualquier abogado que litiga. En cualquier materia. En cualquier materia, los plazos son el pan de cada día y en el que constantemente tienes que estar computándolos, contándolos. Y cualquier situación que se te pierda de vista, que ese día no era inhábil, que ese día sí se elaboraba, que X situación, si la ley te marcó 5 días, 10 días, 15 días y no lo rendiste en ese tiempo, va y tu recurso, va y tu demanda. Va y tu vida. Y es improcedente, es extemporáneo. Entonces, la vida constante de un abogado es estar contando días, tener presente en la mente cuándo tengo que presentar este amparo, este juicio, este recurso. Entonces, eso le da bastante celeridad. Pero yo estoy loco, ya lo saben, ¿no? Son pocos los casos que llevo, pero, por ejemplo, si te da 10 días, para mí son 5. Porque sí. Yo nunca sé qué va a pasar. O sea, si alguien, por ejemplo, ahora que se fue al Poder Judicial de la Ciudad de México a paro, estaba el paro y entonces declararon inhábiles unos días y luego continuaba el paro, pero ya no eran inhábiles los días, no se suspendieron los plazos. Seguían corriendo. Seguían corriendo porque había una guardia, pero estaban en paro, entonces era como corre, no corre, hay paro, no hay paro. O sea, qué horror, ¿no? Sí. Entonces, sí. Por eso es que la verdad es que si te dan 10 días,
compútate 5 porque Sí. nunca sabes qué va a pasar, ¿no? Eso es Sí, horrible. totalmente. Yo creo que una de las recomendaciones que siempre les daré es precisamente si te dan 10 en tu día 5 ya tenlo listo. Ya, Máximo sí, en tu ya. día 6 preséntalo, porque no sabes qué puede pasar. Cualquier evento, cualquier situación que te impida presentar ese amparo, ese recurso, ese juicio, pues puede ser un acabose. Depende de la situación, depende Sí. del caso particular. Pero yo creo que definiendo cómo es la vida de un abogado litigante es bastante presurosa, bastante estresante, pero pues tiene sus encantos, depende de la materia y depende también de la persona, ¿no? Yo creo que a mí me gusta mucho eso, pero a ver, tú platícame, ¿cómo es el día a día de un académico que tiene que presentarse y asumir, eh, pues no el cargo, pero sí la responsabilidad de 50 alumnos, 60 alumnos? Es que es muy diferente. Por ejemplo, para litigar no es solo el conocimiento técnico. Requieres como cierta habilidad social y emocional, ¿no? Ujú, Por sí, ejemplo, sí, sí. yo me acuerdo compañeros y compañeras que llegan a los juzgados y logran empatizar con el personal del juzgado, ¿no? Como Mm. para que te traten bien. Pero para mí es impensable eso de, ay, le traje una coca, le traje un dulce, qué bonito está el día, ¿no? Pues haz tu trabajo y ya, o sea, no somos amigos, ¿no? No estoy Sí, aquí sí. porque quiera. Ser Entonces, demasiado, ¿cómo se dice? adulador, Adulador. exacto, porque les encanta al personal de los juzgados que los Ujú. estén adulando y yo no puedo, de verdad, yo no puedo. O sea, yo soy así como que si me hacen una cara, ya, quiero ir a denunciar a todo mundo, ¿no? Entonces, digo, yo no entiendo sinceramente cuál es la obsesión que tienen con tratar mal a la gente, pero yo no soporto eso. Entonces, no tengo las habilidades emocionales para solventar que me traten mal, Ujú, ¿no? ujú. Sobre todo en el Poder Judicial de la Ciudad de México. El Poder Judicial Federal, la verdad es que no. Sí, Es gente no. como muy amable, Sí, 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 pero el en la Poder Judicial de mayoría. la Ciudad de México es gente muy grosera, ¿no? Entonces, yo no puedo. eh, y es completamente diferente a la vida académica. Yo he tenido grupos de 70 personas, ¿no? Porque los grupos en la UNAM son muy grandes. 70 personas es completamente diferente, pero también entiendo que es como una, pues sí, como no sé si una vocación o al menos un carácter diferente el que Ujú. necesitas, ¿no? Sí, sí. Un trato con tus alumnos, ¿no? Sí, un trato con los alumnos, por ejemplo, pues hay mucha gente que le da miedo, por ejemplo, el pararse frente a 70 personas, ¿no? O Ujú. poder controlar el grupo. Sí, Porque eso es a veces un poco complicado si el grupo se te sale de control porque puede perder la atención, pueden estar ujú, hablando, pueden estarse durmiendo, ¿no? sí. Es muy complicado. Pero, digo, al menos a mí me parece divertido, me parece interesante solventarlo. Pero bueno, eso no es lo único, porque la vida académica, o sea, la vida de una persona que se dedica totalmente a la academia no es solo el salón de clases, ¿no? Y eso también, como que me gustaría decirlo, porque, por ejemplo, me preguntan, oye, ¿tú en qué trabajas? Ah, no, pues soy profesor. Ah, ¿y qué más haces? Pues sí, pues ¿qué más quieres que haga, no? O sea, así de, ¿y no trabajas? Yo sí, sí, trabajo como profesor, ¿no? O sea, es un trabajo, También es un trabajo. también es un trabajo, ¿no? Entonces, a la gente como que le llama la atención que alguien se dedique a ser profesor, Ujú, ujú, porque creen que es como un hobby, creen que es como un pasatiempo, creen que es como de un ujú, ratito. ujú. Es muy interesante porque evidentemente la vida académica no se circunscribe al salón de clases, Ok. ni al hecho de preparar la clase. Claro, preparas la clase, vas y la das, pero requiere todo un entramado, por ejemplo, realizar conferencias, realizar investigación, publicar artículos, publicar libros, trabajar en seminarios o en equipos de investigación. Y son trabajos, la verdad, muy pesados. Por ejemplo, hacer Claro. investigación es algo muy pesado porque, por ejemplo, para publicar un artículo o para publicar un libro o un capítulo de libro, pues requieres trabajar semanas o meses de forma intensiva, Ujú. por ejemplo, investigando, buscando fuentes, cualquier cosa, ¿no? Entonces, la verdad es que es como, o sea, el trabajo académico no se circunscribe al salón de clases, ¿no? Sino a muchas otras actividades que son como complicadas, cansadas, ¿no? No, y que toman su tiempo y tienen su complejidad, ¿no? O sea, Sí, no es muy sencillo el simplemente, no sé, investigar X situación, sino te tienes que allegar de muchos elementos, sí, muchos libros, muchos, pues todas las fuentes, sí. y de ahí generar,
pues El conocimiento, el claro, sí. artículo o explicar cierto tema, o sea, eso es lo que Sí, pues lo hace complejo, ¿no? justamente porque tienes que tener una propuesta, ¿no? O sea, una propuesta no solo respecto de la postura que tienes, sino una propuesta metodológica, etcétera, ¿no? O, por ejemplo, el diseño de cursos, o sea, el diseño curricular, por ejemplo, de cursos, de diplomados, de capacitaciones, es muy complejo, ¿no? Porque tienes que pensar el contenido temático, la metodología de implementación, la metodología de evaluación. Entonces, son como muchos elementos que a veces dicen, ay, pues nada más vino a dar la clase y se fue a su casa, ¿no? Estuvo aquí 1 hora y media. Sí, pero hay detrás todo un Todo un trabajo, trabajo, claro. ¿no? Que a lo mejor no se ve. Entonces, la verdad es que sí es muy interesante, pero a mí me encanta. O sea, me hace muy feliz, ¿no? La academia. Cosa que el litigio no. O sea, el litigio lo hago pues porque hay que hacerlo, Sí. ¿no? Porque de algo Me tienes que vivir. estresa de... Me estresa, pero no un estrés rico, sino un estrés que de plano digo, ¿por qué no me muero en este instante? Entonces, eso me provoca el litigio. Cosa que la academia no, sí es un estrés porque tienes plazos, tienes tiempos, o sea, también tienes que entregar, te dicen, tienes que entregar un capítulo de libro en 30 días, ¿no? O en 2 meses, o en 3 meses, o en 6 meses, ¿no? Y tienes que cumplir con ese plazo, pero si aparte tienes 3 o 4 más actividades y tienes que cumplir con ese plazo también, pues llega a ser estresante, pero es un estrés diferente. Bueno, no diferente, más bien cada quien vive su estrés como según lo que le gusta, ¿no? Me imagino que es lo que tú vives cuando dices, no, pues ya se me va a ir el plazo, tengo que acabar esto o enloquecerme. Sí, fíjate que diste con algo muy interesante de este estrés como satisfactorio que a Ajá. veces sentimos. Yo creo que tú lo sientes cuando estás próximo a preparar algún curso, alguna exposición, algún libro o algo, ¿no? Sí. En mi caso es para presentar X recurso, demanda, y me ha sucedido que a veces por las cargas de trabajo, priorizas ciertos documentos que tienes que presentar, unos debido a su complejidad, sabes que necesitas mayor tiempo de dedicación, otros no tanto porque son más sencillos de solventar, entonces vas priorizando. Pero a veces se te acumulan demasiado y ya estás al borde del término, ya estás al borde de querer, de deber presentar, de tener que presentar algo. Entonces es cuando surge este estrés y dices, híjole, en un día terminé la mitad de la demanda que había dejado pasar por toda una semana, ¿no? Entonces, trabajas lo que debiste de haber trabajado en toda una semana en la mitad de un día o en un día entero, ¿no? Entonces, ahí es cuando dices, wow, Y es que soy sorprendente. sobre... Pero no siempre se debe de trabajar así, obviamente, pero a veces son las cargas de trabajo que no te dejan dosificar de mejor manera ese trabajo que tienes que hacer. Pero bueno, esa complejidad, esa intensidad y ese estrés es el que te surge y te hace trabajar un poquito bajo presión y hacerlo bien. O sea, también no es como, ay, pues ahí, como sea, ¿no? O sea, no, hacerlo bien y que te concentras tanto en ese trabajo que, híjole, ya se te pasó todo el día, pero bueno, afortunadamente ya avanzaste lo que tenías que haber avanzado tal vez en una semana, pero ya avanzaste lo suficiente porque sabes que ya tienes que presentarlo o tiene que estar lo mejor hecho y lo más pronto posible. Qué bueno que dices eso, porque para la gente que no estudia derecho, o que no sabe de derecho, que nos ve desde cualquier lado por cualquier razón, la gente cree que los abogados leemos leyes o recordamos leyes, ¿no? Exacto. O memorizamos las leyes Y que y para todo ya. tienes un machote. O que tienes un machote, Y ¿no? ya. Un machote como un formato Uh-huh. que ya tienes y que tú haces. Nada más lo Y no, adecuas y así. nada más pero no es así. Sí, no, O no, no. sea, la posibilidad, primero, porque ya dijimos, no hay una ley, no hay miles de leyes, pueden ser contradictorias entre sí, y entonces, ¿qué haces, no? ¿Cómo apelas a la autoridad? ¿Qué ley es la que vas a aplicar? Tienes que justificar por qué una ley se va a aplicar, una ley no se va a aplicar. Uh-huh. Buscar si ya hay un criterio judicial que respecto de esa Que hable situación, de ese tema en específico. Uh-huh. Tienes que evaluar además las pruebas que vas a aportar. O sea, la parte de las pruebas es una cuestión muy complicada, ¿no? Sí. Digo, a lo mejor en ciertas partes, por ejemplo, ya está el expediente, ¿no? O sea, son las puras documentales.
Pero en otro caso, ¿cómo acreditas un montón de cosas que en efecto tienen que generar convicción en el juez de que lo que estás diciendo es así, ¿no? Entonces, tienes que razonar, armar un caso, cómo lo vas a presentar para que sea creíble, para generar la convicción en el juez. O sea, no es sentarte, ay, aquí dice esto, se lo digo al juez y ya, ¿no? Porque además cada quien entiende la ley como le da la gana. Lo que tú dices, la otra parte va a decir que no es cierto y el juez tiene que decidir entre las dos cosas, ¿no? O sea, no es tan sencillo como la parece. gente lo hace parecer. O sea, 2 más 2 siempre van a ser 4, pero en derecho nada es igual siempre. Sí. Siempre puede ser diferente. El mismo caso, las mismas autoridades, las mismas personas, tú nunca sabes cómo va a resolver porque estás tratando con personas. Y está sujeto a interpretación. Sí, de esas personas siempre está sujeto a interpretación. Van prevaleciendo obviamente ciertos criterios que fijan cierta directriz de cómo se debe de resolver el caso en particular, pero la situación, el hecho y lo que dice la ley siempre está sujeto a una interpretación diferente a la que pues tú estés alegando. Sí, y fíjate que es chistoso porque, por ejemplo, la semana pasada estuve en un curso, ¿no? Sobre un tema que se llama control de convencionalidad, que es como los tratados internacionales, ¿no? Y estuvimos toda una semana, un grupo muy grande de profesores de la Facultad de Derecho, debatiendo sobre un único punto, que era la jerarquía de la Constitución, toda la semana. Wow. Unos decían que sí, otros decían que no, unos decían que a medias, o sea, porque es muy complicado que una misma cosa, todo el mundo lo va a ver desde diferentes puntos de vista, desde diferentes argumentaciones, y eso se vuelve complicado. Primero porque la academia lo que hace es generar un conocimiento que luego va a parar a los tribunales, ¿no? O a los abogados, porque lo que hacemos es formar a la gente en la academia para que ellos después utilicen esos criterios para la propia interpretación. Pero es muy complicado, o sea, no es nada más llegar a cotorrear o llegar a, la ley dice, la Constitución dice, ya, pues si ahí dice, pues así de fácil es, ¿no? Sí. Luego, por ejemplo, me da mucha risa, ¿no? La gente que dice, es que el artículo de la Constitución dice que el pueblo puede modificar en todo momento la forma de gobierno. Y dice, entonces yo como el pueblo puedo hacer lo que me dé la gana. Ajá, pero el pueblo ejerce su soberanía a través de los poderes de la Unión. Entonces, quien puede modificar la forma de gobierno son los poderes de la Unión, no tú. Exacto. Entonces, pero creen que el significado literal de las cosas es el que nosotros ejercemos. Sí, y claro, no es así. Sí, no siempre es así. Fíjate que también, por poner otro ejemplo, cuando ya ves que, bueno, deben de saber que nuestra Constitución reconoce el libre tránsito, la libre movilidad por el país. Entonces muchas personas no entienden el por qué existen las casetas de cuota y de peaje, ¿no? Si en nuestra Constitución se establece que tú eres libre de moverte por donde tú quieras. Entonces, aquí no es culpa obviamente de las personas que crean eso. Sin embargo, existen todo este tipo de actos, de concesiones que otorga el Estado, que otorga el gobierno, para que tengas que pagar para moverte. El problema aquí es de que no se te está prohibiendo moverte, únicamente se te está pidiendo un cobro para que puedas moverte específicamente en ese lugar, específicamente en esa carretera. Pero bueno, al punto que quiero llegar es de que cada una de las ramas del derecho tienen su complejidad. Desde la parte académica, yo creo que es mucho el debate y el conflicto que surge de las distintas interpretaciones que le damos a un hecho en común. En el litigio yo creo que la complejidad es de que tienes a dos partes que asumen tener la razón. Entonces, ahí surge ese conflicto también y que el juzgador va a decidir cuál es la verdad o lo más razonable y objetivo posible para resolver un caso en concreto. Entonces, sí hay cierta complejidad en las ramas del derecho, en las distintas ramas del derecho, y que no es muy sencillo el preparar una clase y el preparar un curso o preparar un juicio y preparar una demanda. O sea, sí llevan bastantes horas de trabajo, bastantes horas de pensar, de debatir y de armar y razonar la complejidad del hecho que estamos debatiendo, ¿no? Y ese es un punto también muy importante. A ver, a mí una de las cosas por las que tampoco me gusta el litigio es porque es muy difícil tratar con las personas. Sí. Y no se atacan.
Ya, ni modo, así es. Por ejemplo, una de las materias en las que yo me he desempeñado casi siempre es la materia familiar, ¿no? Que es lo que todos hacemos casi siempre. Entonces, la materia familiar es que es muy difícil. Por ejemplo, Sí. siempre llega la persona que me dice, oye, es que no me han dado la pensión, entonces no voy a dejar que fulanito vea a los niños. Y digo, no puedes hacer eso. O sea, el niño tiene derecho a convivir con su papá o con su mamá. No, yo no voy a dejar que lo vea. Y no puedes hacer entender a la gente, ¿no? Sí. Y digo, yo entiendo, yo entiendo que están pasando por condiciones emocionales complejas, por condiciones económicas complejas, que tienen a lo mejor odian a esa persona, porque en materia familiar se da mucho eso. Odio a tal persona y entonces quiero destruirla. ¿Y cómo la voy a destruir? Por medio del juicio. Y le meto un juicio aquí y luego le meto una denuncia y luego tal cosa. Sí, sí, Y sí. a mí la verdad eso me desgasta mucho. Digo, es la forma de desempeñarse las personas y no puedes criticarlas, pero al menos yo no me siento con la habilidad emocional para estar lidiando todo el tiempo con que tú le dices a la gente lo que tiene que hacer y termina haciendo lo que le da la gana. Entonces digo, yo sé que muchos abogados pues pueden con eso, pero yo particularmente no, porque a veces hasta te complican, o sea, te meten en problemas porque no te dijeron tal cosa, porque te mintieron en cierta situación, porque hacen todo lo contrario de lo que les dices. Incluso complica el propio juicio. Complica, claro, complica el propio juicio, ¿no? Sí, es que aquí a veces yo creo que, y pasa en muchas situaciones, yo creo que las personas a veces no entienden que todo lo que se hacen todas sus actuaciones deben de seguir ciertas reglas, ciertos requisitos que están establecidos en la ley. Y a veces se les hace muy fácil o muy lógico, porque a veces sí es muy lógico, el hacer o dejar de hacer ciertas cosas. El problema es cuando la ley establece. No es lógica. No siempre es lógica. No siempre es lógica, o sea, tiene unas razones de ser a veces muy desconocidas. Exacto, y el problema aquí es que debes de cumplirla, porque es la ley. Ya después estaremos sujetos a interpretar que esa ley es injusta o lo que tú quieras, pero mientras tanto, debes de cumplir con la ley. Entonces, a veces las personas precisamente complican los juicios o las situaciones porque en su lógica o en su manera de entender la situación, les resulta mayormente sencillo actuar de determinada manera, que a veces pues provoca un conflicto de situaciones y ahí es cuando los abogados tienen que ver la manera de cómo solucionarlo, ¿no? Y es una cuestión cultural que incluye a las dos partes, tanto a los abogados como a la sociedad. Por ejemplo, la cultura del pleito. A Sí, fuerza de quieren ir a nunca juicio. conciliar. Nunca conciliar, ¿no? Sí. La facultad tiene poco que implementó en su nuevo en su nuevo plan de estudios, los medios alternos de solución de controversias, que antes se hablaban así como más o menos, como con la idea de evitar llegar al juicio. Primero porque eso implica la saturación del sistema de justicia, ¿no? Segundo, porque implica provocarle a las personas un sufrimiento innecesario. O sea, ¿quién quiere estar en un juicio 25 años? 15 Gastos, años. Claro. desgaste emocional, Físico. físico. Tienes que desatender ciertas situaciones. O sea, el enfrentarte a un juicio o enfrentarte a un procedimiento implica muchas situaciones en las que tienes que atender. Entonces, a veces sí es preferible entablar una negociación en un pleito que llevar todo siempre a juicio, siempre a juicio. Pero el problema es que nuestra cultura en México es el pleito. Desde los abogados que a fuerza quieren ir a juicio para cobrar más o alargar los juicios, hasta la gente que cree que solamente con el juicio hay justicia. Exacto. Y no siempre es así, la verdad. No siempre es así. así. Lastimosamente, la justicia en México tiene mucho rezago. Entonces, en situaciones que tal vez son muy sencillas de resolver, Sí, no. Te vas a llevar años, muchos meses, para que se resuelva. Y a veces, aparentemente, cuando llega a una primera resolución, siempre las resoluciones van a ser apelables. Sí, apelables. Entonces, ya pasaste todo un filtro, pero hay que pasar ese segundo filtro. Sí. Se va a llevar también su tiempo y a ver otros meses o otro año y ahora sí ya una sentencia definitiva. Entonces,
Sí es mucho tiempo el que se tiene que dedicar a los juicios, pero pues bueno, lastimosamente, regularmente es así la situación y la justicia en México. Pero, a ver, regresando un poquito al todo, a ver, ¿qué es lo más complejo o qué situaciones son las que te enfrentas en tu día a día como académico que a veces dices, híjole, estoy muy sobrepasado, muy... esta situación es complicadísima o que te suceda, no sé. Pues, a ver, hay muchas situaciones, ¿no? La vida académica en México es muy complicada. En general, casi todas las personas, lo que será 90-95% de quienes nos dedicamos a la academia, tenemos un salario muy precario, Okay. ¿sí? En el nivel que sea, preescolar, secundaria, preparatoria, universidad, lo que sea, ¿sí? Es una situación como muy compleja poder vivir de la academia, en el nivel que sea. Pero después, eso a lo mejor se puede solventar pues con otras cosas, ¿no? Por ejemplo, yo que me dedico a la academia y a la vez pues intento obtener ingresos de otros lados. Ujú. Pero con independencia de ello, o sea, hay ciertos retos complicados que puede llegar a haber, eh, sobre todo siendo un profesor abogado. Muchas de las ocasiones lo que más me ha afectado, y esa vez yo no supe qué hacer, no supe cómo manejarlo, se me acercó una persona al finalizar la clase, me dijo, profe, ¿puedo hablar con usted? Le dije, sí, para contarme una situación complicada de su vida, que Okay. implicaba pues una afectación en esa persona como víctima de un delito. Y esta persona se puso a llorar ahí y yo no supe qué hacer, o sea, yo me aguanté demasiado para ponerme a llorar también, pero ni modo que me pusiera a llorar yo con ella, ¿no? O Sí, no, no, sea, no. y no me ha pasado una vez, me ha pasado varias veces porque, a ver, las alumnas pasan la mayor parte del tiempo en la escuela, ¿sí? O sea, vas 8, 9, 10 horas a la escuela. Casi toda tu vida es la escuela. Entonces, Sí, tu principal comunidad es esa, la escuela, los compañeros, pero a veces también los maestros, ¿no? Y los maestros a veces podemos ser, pues, un lugar muy tenso, ¿no? A mí me tocó maestros que me hicieron sentir muy mal, pero también maestros que me dieron la confianza de poderles contar un problema. Y entonces en ese momento yo no supe qué hacer, ¿no? Evidentemente lo que yo hice pues fue canalizarla a, primero pues atención psicológica y también atención jurídica, porque no me parecía ético que yo como su profesor llevara su caso, ¿no? O sea, okay. me parecía que debía llevarlo a alguien más. Sí, Pero la verdad es que sí fue muy complicado porque implica una persona que tú ves seguido, con la que tú interactúas seguido, con la que tienes cierta familiaridad, que se acerca a contarte algo complicado y llora. ¿Y qué haces? O sea, yo me quería poner a llorar también, pero wow. o sea, si te están pidiendo apoyo, no te pones a llorar también, ¿no? Bueno, al Sí, menos eso claro. pienso yo, ¿no? Entonces, es una situación muy complicada porque los profesores, las profesoras, trabajamos con personas Sí. y en Y una que están en convivencia cotidiana formación, y ¿no? además personas en formación, ¿no? O sea, Sí, sí. personas que a lo mejor todavía no han terminado de descubrir muchas cosas sobre la vida, etcétera. Entonces, que están además en una situación vulnerable o de Sí, vulnerabilidad, ¿no? sí. Entonces, la verdad es que sí es muy complicado eso. Tienes que tener como que mucho cuidado con cómo te comportas, qué haces, porque nunca sabes si pudieras a lo mejor lastimar a alguien con lo que dices o con tus comportamientos, ¿no? Entonces, Claro. la verdad es que yo sí intento ser como muy cuidadoso con esas cosas. Pero no significa que a lo mejor no me haya equivocado muchas veces o haya cometido algún error, pero sí intento como controlarlo demasiado todo, porque yo entiendo el impacto que tiene que un profesor te haga sentir mal. Y eso te puede marcar para toda la vida. Claro. Wow, me hiciste reflexionar bastante y ponerme a pensar. Y eso es muy cierto. Creo que a veces los alumnos eh, tal vez no encuentran esa ayuda o ese auxilio de su grupo de amigos, de tal vez de su familia, y piden ayuda a un profesor, ¿no? Sí, Y que están en una situación complicada, que no quieren que alguien más lo sepa,
pero ven esa confianza en ese profesor. Entonces, ¿de qué manera tú influyes en la formación de esa persona, ¿no? O en la situación por la que estén atravesando. Entonces, yo creo que sí es muy complejo ese tipo de situaciones y que dices, híjole, ¿cómo actúo, no? ¿Qué Sí, hago? ¿Cómo la ayudo? O sea, sí, está sí. viniendo a mí para pedir auxilio y pues necesito ayudarle, ¿no? Sí, es Qué como, es complicado. muy complicado porque estás tratando con personas, ¿no? Por ejemplo, a mí me ha tocado personas que me dicen, oiga, profe, yo soy trans, yo soy no binaria, yo soy tal cosa, ¿no? Eh, y como con miedo, ¿sí? Porque como el entorno suele ser agresivo, y entonces vienen contigo, pues en una exigencia legítima de yo quiero este pronombre o yo quiero identificarme con esta manera, con el miedo, y tú tienes que ser ese lugar seguro. O sea, yo no puedo llegar y decir, no, pues En mi en clase, mi clase tal cosa, ¿no? sí, O sí, sea, porque sí. eso no va conmigo, ¿no? Eh, mi línea de investigación son los derechos humanos, entonces no podría yo, como una persona que se dedica a la investigación de los derechos humanos, violentar los derechos humanos de alguien, ¿no? Claro. O al menos en la medida de lo posible. Entonces, estás tratando con personas, o sea, son personas en una situación además asimétrica, porque yo estoy en una posición de poder y ellos de alguna manera no. Exacto. Entonces es asimétrica la relación, pues tiene que ser muy cuidadosa la manera en la que los tratas, porque podrías provocarles una, pues no sé si una afectación, pero al menos una mala experiencia. Y no me parece, desde mi opinión, que los profesores estén para provocarles malas experiencias a los alumnos y a Sí, las no. alumnas, ¿no? Entonces, la verdad es que sí es muy difícil. O sea, yo sí me he ido como pensando, termina la clase y me voy así como de, ay, ¿qué está pasando, no? O sea, o qué sucede, ¿no? Entonces, es como muy complicado eso. O sea, más allá de la parte académica que es complicada, la parte de tratar con personas es muy complicada. Digo, en el litigio también, pues Sí. cuando te dedicas a materia familiar y te vienen a contar de un divorcio, de violencia familiar y se pone a llorar la persona, pues sí, es muy complicado, ¿no? Ujú, ujú. Pero me parece que esto es particularmente por la situación asimétrica y de vulnerabilidad que hay. Sí, 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 totalmente. Pero mira, qué padre y qué bonito también supongo que es el poder contribuir a la formación de alguien, el poder hacer que, que una persona o le encante el derecho o O lo lo, deteste, o lo claro, sí. deteste, ¿no? Entonces siento que eso está muy padre, muy bonito, porque, a ver, todos hemos tenido profesores, hemos tenido maestros a lo largo de nuestra vida, desde el kinder hasta universidad y demás. Que te marcan. Y yo creo que hay varios profesores que te marcan y te incentivan y te motivan a aprender o a querer conocer, a profundizar temas y demás, ¿no? Entonces, yo creo que en la universidad hay muchos profesores que sí hacen que le encuentres cierto gusto a la materia o a determinada área y que sin duda marcan, ¿no? Tu vida universitaria y profesional, ¿no? Entonces, yo creo que esa es una parte muy linda de la academia, ¿no? Que Así puedes es. hacer que una persona eh, ame esa parte, esa área y quiera profundizar los temas y quiera lograr ciertas metas o ciertos objetivos, porque te ven como cierto referente, ¿no? También, o Sí, sea, como cierto caminito, cierta directriz, y dicen, ah, pues yo quiero hacer algo similar o quiero profundizar en esto, y supongo que ha de ser también muy bonita esa parte, ¿no? De los alumnos. pues sí, es muy satisfactorio, porque puedes pasar como alguien intrascendente, ¿no? Alguien que no importó, no existió, Yo solo quería su 10. exactamente, ¿no? Pero también puedes pasar como alguien que dejó una huella, digo, alguien puede dejar una huella negativa, pero también una huella positiva, ¿no? O sea, Ujú. donde a mí me han llegado a decir, ay, profe, es que la verdad es que a mí me choca la filosofía, por ejemplo, una de las materias de filosofía, me choca la filosofía, pero me divertí mucho en la clase, ¿no? Mm. Entonces digo, bueno, no se va a dedicar a la filosofía del derecho, pero entendió, pensó, reflexionó. Eso es un punto importante. O sea, los docentes no estamos nada más para hacer memorizar conceptos o leyes, ¿no? Sino para generar ese pensamiento crítico, la reflexión, ¿no? La concientización del conocimiento, ¿no? Entonces, pues yo podría pasar como un profe intrascendente que llega, dicta y se va, o Ujú. podría tener la responsabilidad social de lo que es ser docente, ¿no?
Exacto. Pero es muy complicado porque es una responsabilidad muy fuerte, una carga fuerte. Y creo que yo considero que esa es una de tus metas, tal vez, ¿no? El dejar cierta huella Sí. en los alumnos que les provoque o les genere esa inquietud y esa, ese ánimo, ¿no? De profundizar o de ser mejores alumnos, ¿no? Yo creo que Sí. esa es tu meta que sí o sí estás dispuesto a lograr día con día en tus clases, ¿no? Que en general el derecho suele ser un poquito ingrato, ¿no? Ok. En ese tema. Por ejemplo, el tema del litigio, ¿no? Ujú. Si pierdes el caso te van a odiar. Ah, sí, eres el peor abogado. El peor abogado. El abogado se vendió, el abogado no sabía, Ajá, el claro, juez se claro. vendió cualquier cosa. Y si ganas el caso, Eres el mejor abogado. pues a veces no, tampoco, porque luego no te pagan, desaparecen o cualquier cosa, ¿no? Entonces, pero sí, es como muy volátil, ¿no? Los sentimientos que provoca el derecho, porque en efecto, si ganas, te aman. Si pierdes, te detestan, pero a muerte, ¿no? Entonces, Sí, sí, sí. Siento que todas las profesiones jurídicas tienen algo de ingratas. Creo que sí. No lo había visto así, pero creo que sí. Sí me han odiado. No, y fíjate que a veces no depende tanto de qué tan bueno o qué tan mal abogado seas, sino que, ok, o sea, tú expones tus argumentos, expones tus pruebas, hiciste lo mejor o lo que estaba en tus manos, agotaste todos los elementos. Incluso sabiendo que ibas a perder el caso, ¿no? Exacto, exacto. Y tienes todo ahí y, híjole, te resuelven en contra. Entonces, ahí, ¿cómo quedas con el cliente? Aunque le expliques, pues para el cliente perdiste. Perdiste, no importa y la no razón, importa perdiste. la razón. Sí. Entonces, eso sí es bastante desalentador, pero tú sabes que en tus manos hiciste todo lo posible, ¿no? Sin embargo, hay otras situaciones en las que tal vez todo iba en tu contra, lograste revertir la decisión y ahí es cuando dices, esa satisfacción de ganar es muy linda y es muy padre. Y obviamente el que reconozcan tu trabajo y el que reconozcan tu esfuerzo, pues es lo que te incentiva y te hace pues ser mejor cada día, ser más profesional y que te da ese ánimo de mejorar, ¿no? Pero es que además no es es cualquier... complicado, o Es sea, complicado porque no es cualquier cosa. O sea, exacto. puede estar en juego que te eches 70 años de cárcel, puede estar en juego que pierdas una herencia, puede estar en juego que te corran de tu casa o que pierdas tu casa o que pierdas tu trabajo, ¿no? O sea, como que a veces siento que muchas personas no entienden cuáles son los alcances del derecho, pero imagínate la carga de decir, en mis manos está que esta persona no pierda su casa, no se quede en la cárcel 70 años, no pierda su trabajo, ¿no? Sí. Es una carga muy, muy pesada. Es una carga pesada que a veces está en las espaldas de los abogados y que eso yo creo que hace que reflexiones y te hagan ser una persona lo más profesional y ética posible, porque sabes que no estás tratando con situaciones Con cosas. intrascendentes, Sí. sino estás tratando con personas Con también la vida de las personas. y con la vida de las personas que representan ese tipo de situaciones, pues algo que sí o sí puede marcar su vida. Entonces, esa carga es la que a veces le suma bastante complejidad a los asuntos y que no solo dependerá también de qué tan bueno o mal abogado seas, sino que también está sujeto a la decisión y discrecionalidad del juez Sí. y posteriormente de los magistrados si te vas a un tribunal de alzada. Y que ahí no solo es de un magistrado, sino que es de 3 magistrados regularmente. Entonces, sí es una labor bastante complicada, pero también muy satisfactoria cuando ante un acto injusto logras revertirlo. Eso también está padrísimo. Y yo te pregunto, porque hay muchos abogados que dicen, tienes que separarlo, ¿no? O sea, no puedes engancharte. Yo no puedo. O sea, a mí cuando vienen a contarme casos, por ejemplo, de violencia familiar o principalmente esos casos que suelo llevar o de violaciones a los derechos humanos, a mí me afecta mucho. O sea, yo me quedo pensando horas, pobre persona, ¿cómo le pasó eso? ¿Ahora qué hago? ¿No? O sea, Sí. como que sí, no tengo, y lo he dicho, no tengo la capacidad para el litigio y eso no te lo enseñan en la escuela. Sí, no. O sea, no hay una materia de separar las emociones, ¿no? O sea, lo aprendes con la vida, pero yo no he podido
desarraigarme de las personas. Ujú. Cuando vienen y me cuentan esos casos, a mí la verdad es que me afecta mucho. Casos de violencia, de abusos de todo tipo. Tú sí puedes, tú sí dices, "Ah, la persona no la voy a ver, me meto en el expediente para que no me afecte, porque entonces, ¿cómo vives toda la vida sufriendo por los demás? Sí, 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 exacto. Es que fíjate que yo creo que aquí algo con lo cual se caracteriza la materia administrativa en la mayoría, pues que a veces no necesariamente estás representando a una persona física, No, eso sino a una persona moral. Entonces, la persona moral, pues bueno, llámese una no es empresa alguien o no específico. es alguien en particular, sino es pues una empresa, ¿no? Entonces, en la mayoría de los asuntos que yo llevo, no estamos representando a personas físicas, sino a personas morales. Entonces, yo creo que es por eso que es un poco tal vez más sencillo Sí. el no eh, Engancharte. engancharte tanto, porque bueno, es un ente más, pues, abstracto, ¿no? No es alguien físico que pueda repercutirle de manera mucho más trascendental el sentido de determinada sentencia o resolución. Sin embargo, yo creo que este tipo de situaciones se ven más marcadas en los litigios en contra de violaciones graves a los derechos humanos. Que eso también se da en materia administrativa. Por ejemplo, Exacto, negligencias médicas exacto, es exacto. administrativo. Exacto, yo creo que en ese tipo de situaciones tal vez sí se pudiera dar más el tema de los sentimientos, porque ok, estamos hablando ya de personas que ven vulnerados sus derechos porque las autoridades no han hecho esto, porque las autoridades se niegan a dar este tipo O hicieron algo que no debían. o hicieron algo que no debieron, o están omitiendo hacer algo que deben de hacer. Entonces, yo creo que en ese tipo de materias y de situaciones ha de ser mucho más complejo separar. Sin embargo, también creo y considero que ante actos de violaciones graves a los derechos humanos, surge más este ímpetu de revertir ese tipo de decisiones y de determinaciones que hacen que sí o sí te obligues Sí, buscar la a solución, buscar ¿no? la solución. Yo creo que esa propia injusticia Sí. te anima a que no te dejes vencer, Ay, ¿no? no sé. O sea, a lo mejor la solución es Pero representar empresas para dejar de sufrir. tal vez, Las empresas no sufren. tal vez. Sí, porque, híjole, son muy pocos los casos en los que representemos a personas físicas, pero en este país día con día vemos violaciones Sí, graves a muy los derechos graves, humanos, claro. ¿no? Entonces, yo creo en estas clínicas jurídicas o en estos Ujú. lugares donde hacen litigio estratégico de derechos Es humanos, muy ha de complicado. ser muy complicado lidiar con ese tipo de situaciones. Sin embargo, seguramente también ha de ser muy motivador el poder lograr y hacer cambiar ciertos criterios que tienen las autoridades y lograr que no se repitan ese tipo de actuaciones, ¿no? Entonces, ha de ser también bastante interesante eso, pero sin duda ha de ser muy, muy difícil el recibir determinaciones que te den un revés Sí, totalmente a lo que eventualmente estabas buscando, ¿no? El encontrar justicia y que te toques con topes, ¿no? A cada sí. rato. Entonces, sí, o sea, yo represento más a empresas, pero sí, 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 en la materia de derechos humanos Muy ves complicado. cada cosa que es complicada no separar ese tipo Sí. de situaciones. Es muy Totalmente. difícil el derecho, gente. Si en el próximo podcast esto se llama de otra manera, es porque ya nos dedicamos a otra cosa. Porque pareciera que no. O sea, la gente a veces desde afuera dice, ay, el derecho que no, los abogados que. Pero la verdad es que sí es muy complicado. Digo, no que todos vivamos las mismas experiencias ni la misma manera de ejercer el derecho, pero al menos esta experiencia nuestra es difícil, ¿no? Exacto. Entonces, yo creo que pudiéramos ir cerrando este capítulo. ¿Cuál ha sido, yo creo que si nos pudieras como a concluir, qué es lo que te da ese motor de seguir dedicándote a la vida académica y que pues día con día te da ese ánimo de levantarte y hacer lo que haces?
El alumnado. La verdad es que me inspiran mucho. A veces es hasta como una frase cliché, ¿no? De, ay, es que ellos me dan juventud. No tanto así, pero uno como abogado litigante a veces pierde la esperanza en el mundo, ¿sí? Sí. En el sistema de justicia, en las autoridades, en el mismo derecho, y ver que llegan como con toda la ilusión de decir, bueno, pero es que se puede hacer esto, vamos a hacer el otro, ¿cómo le hacemos? ¿No? O con un interés legítimo, no legítimo como en el amparo, sino legítimo de legitimidad de querer cambiar las cosas. Eso me motiva como a tener esperanza, ¿no? De que sí las cosas están de la fregada, pero algún día no van a estar de la fregada, ¿no? Okay. Y también como la responsabilidad de, pues, estas personas que estás formando van a administrar la justicia después. Entonces, pues es tu obligación como generarles la conciencia respecto de cuáles son las funciones sociales del derecho, ¿no? No ver al derecho como una forma de ganar dinero, no ver al derecho como una forma de hacerte rico, de ejercer el poder, sino una verdadera función social. Y eso es a mí realmente lo que me motiva. Qué bonito. El dejar como esa semilla, tal vez, Sí. ¿no? Y la esperanza de que se puedan cambiar las cosas, ¿no? ¿A ti qué es lo que te motiva? Yo creo que a mí lo que me motiva es definitivamente como el ganarle al Estado. Me encanta. Yo creo Todo lo que sea ganarle al Estado lo apoyamos en este canal. O sea, el hecho de tener un acto enfrente tuyo Sí. que es catalogado como arbitrario, ilegal, inconstitucional, y el poder demostrar ante un juez, ante un tribunal, que ese acto estuvo mal hecho, creo que es mi mayor satisfacción, y poder revertirlo y que un juez o que un tribunal le diga a la autoridad, eso no se hace. Eso no se hace. Periodicazo. Yo lo Exacto. apoyo. Acuérdense que les dije la única solución es destruir el sistema o hacer lo que se arrepienta. Y eso es lo que haces tú. Amo, 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 amo. Sí, entonces eso es lo que me motiva día con día, el corregir a las autoridades. Pues pónganos ahí en los comentarios qué les motiva día con día a ejercer el derecho, a estudiarlo, y si se dedican a otra cosa, pues qué los motiva en esta vida, ¿no? Sí, exprésenos también sus opiniones, sus comentarios, y yo creo que siempre les reiteraremos, hagan lo que Les dé la gana. Les dé la gana y que les gusta hacer. O sea, hagan lo que les gusta hacer y háganlo con pasión, definitivamente. Bueno, pues un gusto estar con ustedes. Una vez más, Una vez y más, nosotros somos la última y nos vamos a litigar. Hasta luego. Disfruten esta noche, cuídense mucho. Bye, bye. Bye.